Entonces comenzamos con la definición del término bautismo. El error fundamental que comete todo el que inventa o se envuelve en una falsa doctrina es que no toma en cuenta el contexto en el que se está desarrollando aquella parte de la escritura que toma para sacarla de su contexto original, aplicarle otro sentido, incluirlo en otro contexto y comenzar a torcer y pervertir al resto de la escritura que no esté de acuerdo a lo que ciegamente tal persona ha creído. Según la secta unicitaria, si el bautismo solo en el nombre de Jesús debe realizarse únicamente en las aguas, ¿cómo se deben realizar entonces los demás tipos de bautismos? Porque como vimos en Hebreos capítulo 6 en el verso 2 dice que hay varios bautismos. Y si al entender de esta doctrina, cuando ellos leen bautismo, entienden inmersión en las aguas, ¿cómo se tienen que practicar entonces los demás bautismos? Porque si entendemos la doctrina de bautismo como lo entiende la doctrina unicitaria, entonces tendríamos que bautizarnos 5 veces en las aguas. ¿Por qué 5 veces? Porque hay 5 tipos de bautismos registrados en el Nuevo Testamento, de los cuales 3, la Iglesia de Jesucristo, practicamos y enseñamos. Si esto es así, al modo de entender la secta unicitaria de que cuando leen bautismo inmediatamente lo relacionan con inmersión en las aguas, entonces tendríamos que bautizarnos, 1, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, otro en el nombre de Jesús, otro en el nombre del Espíritu Santo, otro en el nombre de Juan el Bautista y el otro en el nombre de la muerte. Sé que les llamó la atención este último punto, por eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Porque como les he estado diciendo que esta doctrina de la unicidad tiene muchos errores en cuanto a esta doctrina. Y B, por lo menos, se da cuenta que no tiene ni siquiera un sentido lógico lo que afirma esta doctrina cuando se refiere al bautismo, que lo limitan solamente al bautismo de las aguas. Y esto, por supuesto, esto se debe porque no conocen la forma correcta en la que se está aplicando la doctrina en referencia al término bautismo. Y este ha sido el error que ha cometido la secta unicitaria con los textos que hablan acerca del bautismo en el nombre de Jesús. Como leímos en aquellas escrituras que se habla del bautismo en el nombre de Jesús. Uno de los tantos errores que comete esta secta es que cuando ellos leen en la Biblia el término bautismo, inmediatamente lo relacionan con inmersión en las aguas. Y esto es un muy grande error, porque en la Biblia se registran 5 tipos de bautismos, con sus propias escrituras y sus propias características. Y si para su entender, es decir, para el entender de esta secta, si el término bautismo significa únicamente inmersión en las aguas, entonces van a tener que ser, como dije anteriormente, bautizar 5 veces en las aguas a sus propios seguidores. Limitarse a entender vanamente que en la Biblia se habla solo de un tipo de bautismo es engañarse a sí mismo. Y también negar voluntariamente el resto de los tipos de bautismo que se describen claramente en las Sagradas Escrituras. La doctrina satánica de la unicidad ha logrado que las débiles conciencias de sus seguidores no les permita entender y aceptar que hay más de un tipo de bautismo bien registrado en la Biblia y que cada tipo de bautismo tiene su propia doctrina, por lo que no hay necesidad de estar negando la existencia de los mismos, ni de estar mezclando características de una doctrina con la otra, solo porque las 5 doctrinas se llamen bautismo. Y por estar negando una doctrina, o mejor dicho, por estar mezclando una doctrina de bautismo con la otra, fue que crearon el Frankenstein que crearon, al bautizar a sus seguidores en las aguas, solo en el nombre de Jesús, y de decirles además que esto los lleva directamente a la salvación. Cuando leemos una de las pocas citas que ellos usan para referirse a su Frankenstein, nos damos cuenta del error de exégesis y de la posterior exégesis, por supuesto, que se le aplica a la misma, para que diga lo que ellos quieren que la misma diga y no exactamente lo que la Escritura dice. Y para comenzar a desmembrar este Frankenstein unicitario,
comencemos por declarar primeramente lo que quiere decir el término bautismo, explicándolo desde su contexto original en griego para desarrollar cada una de las doctrinas del bautismo que les enumeré hace un rato. Y también, por supuesto, la clara aplicación de las mismas. Por un lado, el término bautismo lo encontramos en el griego con el nombre de baptisma, que significa literalmente bautismo y se deriva de la palabra griega bapto, que significa mojar y empapar. Este término se usa para identificar tanto al bautismo que predica Juan el Bautista como el bautismo de los creyentes de la iglesia e incluso de forma metafórica para referirse al bautismo de los padecimientos en lo que se vería sumido nuestro Señor Jesucristo. Cuando toquemos esta doctrina, sé que a muchos les va a asombrar. Bueno, siguiendo la definición de los términos que nos revelan el significado del vocablo bautismo en su original griego, nos encontramos también con la palabra baptismos, que se diferencia de baptisma en el sentido en que se usa como ordenanza para el lavamiento ceremonial de ciertos artículos y también se usa de forma general o plural en Hebreos capítulo 6 verso 2, donde leímos de la doctrina de bautismos. Allí la palabra utilizada es baptismos. También lo encontramos con el verbo baptizo, que significa bautizar. Este término entre los griegos se usaba en el sentido de teñir, mojar y de sacar agua introduciendo un envase dentro de otro más grande. Y también se usa en la escritura de Hechos, capítulo 1, en el verso 5, donde dice, porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados, del griego baptizo, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De esta manera, habiendo entendido los términos baptismas, baptismos y baptizo, los cuales hacen referencia a bautismo, bautismos y bautizar, continuamos esta enseñanza para describir la verdad acerca de la doctrina de bautismos, las cuales describimos en la siguiente parte, y es donde vamos a tocar el punto acerca de los 5 tipos de bautismos que se registran en el Nuevo Testamento. Para asombro de muchos, como ya les había referido, así es, hay 5 clases de bautismos bien fundamentados con sus propias escrituras que los identifica, los describe y los enmarca en sus respectivos tiempos dentro de las escrituras del Nuevo Testamento. Bueno, antes de escandalizarte, antes de rasgarte las vestiduras, antes de arrancarte cabellos, o de hacer el ridículo riéndote o burlándote, que son las claras señales de alguien ignorante e inmaduro, que solo sabe contradecir por profesión, deberías tener por lo menos la actitud sabia, como aquellos judíos de Tesalónica, de sentarte, de relajarte y de estudiar detenidamente lo que vas a leer para saber si esto es así o no es así. Como bien se revela en el libro de Hebreos, capítulo 6, versos 1 y 2, acerca de la doctrina de bautismos, la cual forma parte fundamental del ABC del Evangelio y que es parte integral de lo más básico de las verdades de Dios que debe saber un nuevo creyente, para que pueda crecer y desarrollarse espiritualmente con un fundamento sólido, porque si el fundamento no es sólido, tampoco lo será lo que se edifique sobre él. Es por este motivo que los que no conozcan bien estas verdades fundamentales, ¿cómo creen estar fundamentados en la roca de la revelación y de la verdad del reino de Dios? Y además, ¿cómo creen estar siendo edificados en la verdad de Dios si no tienen el fundamento adecuado y necesario para esto? Esto es un indicio claro de que algo no está bien ni en ellos ni en lo que ellos creen. Es por estos motivos que por no conocer estas verdades,
es que se les ha hecho imposible alcanzar el desarrollo al que el Espíritu Santo los quiere llevar. Comencemos a identificar los 5 tipos de bautismo que se registran en las Escrituras y que forman parte del ABC del Evangelio que todo cristiano debe conocer, los cuales son los siguientes. El primero de ellos es el bautismo de Juan. El segundo es el bautismo en el cuerpo de Cristo. El tercero es el bautismo con el Espíritu Santo. El cuarto es el bautismo en las aguas. Y el quinto es el bautismo de la muerte, que tuvo su primer cumplimiento con los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera tenerlos de frente para ver la expresión de sus rostros, sobre todo cuando oyeron acerca del último bautismo, sobre el bautismo de la muerte. Conociendo la naturaleza humana hasta donde la conozco, voy a priorizar el desarrollo de estas 5 doctrinas de bautismos, comenzando por el último. ¿Por qué por el último? Porque sé que fue el que más le llamó la atención y además el que la secta unicitaria ignoró para establecer la abominación que estableció con respecto a su única doctrina de bautismo. Y para dar inicio al desarrollo de estos 5 tipos de bautismo, estas 5 doctrinas de bautismo, comenzamos con el bautismo de la muerte. Como se hizo referencia en la definición del término bautismo, en la que nos encontramos con la palabra griega baptisma, la cual el Espíritu Santo usa en las Escrituras para identificar la doctrina del bautismo de Juan, del bautismo de los creyentes de la iglesia, y de forma metafórica para referirse a la doctrina del bautismo de la muerte, o bautismo de los padecimientos de Cristo, que describe los padecimientos en los que el Señor Jesucristo se vio sumido antes y durante su crucifixión. Nuestro Señor Jesucristo usó el término baptisma, que el Espíritu Santo registró en las Sagradas Escrituras, para referirse al bautismo de su muerte en las siguientes Escrituras. Mateo capítulo 20, versos 22 y 23, en los que leemos: Entonces Jesús dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo, del griego baptisma, con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Lucas 12:50, el Señor también dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Pueden darse cuenta como nuestro Señor Jesucristo usa el término bautismo para referirse a los padecimientos de su muerte. Y Él no está hablando de su bautismo en aguas, porque como vemos en lo avanzado de los capítulos de estas Escrituras, que citamos, que fueron las de Mateo capítulo 20 y Lucas en el capítulo 12, ya nuestro Señor Jesucristo se había bautizado en los capítulos 3 de cada evangelio. En Mateo capítulo 3 se habla del bautismo en las aguas de Jesús, y en Mateo capítulo 20 el Señor hace referencia al bautismo en el cual tenía que ser bautizado, y en el cual incluye a sus discípulos, y en ellos a todos los que vayan a padecer un bautismo semejante a los del Señor. Ya nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, en estos capítulos 3 de estos 12 evangelios, como le dije hace un rato, ya Él se había bautizado. Por tanto, el bautismo del que está hablando aquí no es el bautismo de las aguas, sino el bautismo de los padecimientos de su muerte, y en los cuales, como les dije, incluye a sus discípulos, y en ellos a todos los que vayan a padecer una muerte por causa del nombre de Jesús. Este tipo de bautismo no lo padecen todos los cristianos, o no están destinados a padecerlos todos los cristianos, sino solamente aquellos que mueren por causa del Señor, porque en los mismos se incluye, por supuesto, la palabra sufrimiento o padecimiento, y como dice el Señor, Él mismo se angustia hasta el momento de llegar a padecer el tipo de bautismo que iba a padecer. Aquellos cristianos que hayan tenido una muerte en paz
no son bautizados con este tipo de bautismo, porque este bautismo encierra en sí mismo el sufrimiento de la muerte. Y esto es claro de entenderlo por lo que el Señor mismo habla en estos versículos, cuando dice que con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado, y como mi angustia hasta que se cumpla. La angustia que describe a este tipo de bautismo se centra en la muerte que se padece por causa del Señor. Las otras referencias que están en relación con este tipo de bautismo y a estas palabras que el Señor dice, están en Marcos capítulo 10, versos 38 y 39. Y con estas escrituras terminamos de explicar esta doctrina y pasamos a la siguiente, ya que son pocas, como vieron, estas escrituras que hablan de este bautismo, que no es un bautismo que haya quedado establecido como una doctrina obligatoria para toda la iglesia de Jesucristo, sino que es un tipo de bautismo, como ya les expliqué, en el que se verían sumidos todos aquellos cristianos que padezcan la muerte por causa del Señor. Y como hemos visto, lo que hemos leído acerca de la historia de la iglesia y acerca de las biografías de aquellos reformadores que vivieron en el periodo antes, durante y después de lo que se denominó como la Reforma Protestante, y de todos los registros que se hizo de todo lo que ocurrió y de todo lo que padeció la iglesia de Jesucristo en esos tiempos, vemos como fueron millones y millones de cristianos que padecieron una muerte terrible, quemados en las hogueras, decapitados, desmembrados, y todo esto por causa del Señor. Todos esos cristianos fueron bautizados con el bautismo de la muerte, porque padecieron por causa del nombre de Jesús. Pero además de ellos, incluso hasta nuestro tiempo, hay cristianos que mueren de muerte natural, de una muerte en paz, una muerte sin dolor, una muerte sin sufrimiento, sin tortura, sin padecimiento. Y este tipo de muerte no se puede decir de que sea un bautismo, porque es una muerte natural. Porque la doctrina con referencia al bautismo de la muerte queda fundamentado, especificada en que incluye el sufrimiento de la misma por causa del nombre del Señor. Y bueno, con estas escrituras termino de describir este tipo de bautismo, que sé que fue el que le llamó más la atención. Y como les dije, no es una doctrina obligatoria para toda la iglesia de Jesucristo, sino que podríamos decirla que es opcional dependiendo de todos aquellos que vayan a padecer por causa del nombre de Jesús. Y bueno, pasamos de esta manera a la siguiente descripción de la doctrina de bautismos. Y vamos a tocar el otro bautismo que no es para la iglesia de Jesucristo, pero que por estar registrado en el Nuevo Testamento como una doctrina de bautismo que se predicó y se practicó en un tiempo específico, por supuesto hay que aclararla para tener nosotros el entendimiento claro, valga la redundancia, acerca de esta doctrina. Y es el bautismo de Juan. Este bautismo no es uno que la iglesia de Jesucristo deba practicar, como les acabo de decir. Pero como estamos describiendo los varios tipos de doctrina de bautismos que hay dentro del Nuevo Testamento, nos es importante señalar brevemente este tipo de bautismo para tener una idea clara del mismo, con la finalidad de que ninguna de sus características sea incluida dentro de las otras doctrinas de bautismo, ya que cada una tiene su propia característica, cada una tiene su propia doctrina, cada una tiene su propia enseñanza. El primer punto a señalar de este tipo de bautismo es que Juan no fue a bautizar por voluntad propia, sino que fue enviado por Dios para ellos. Y esta verdad está tan clara en las Escrituras que el propio Señor Jesucristo habla de ellos. En Mateo capítulo 21, en el verso 25, cuando dice, le pregunta el Señor a los fariseos, ¿el bautismo de Juan era del cielo? O mejor dicho, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Claramente el Señor les iba a decir que el bautismo de Juan era del cielo, porque en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 1, en los versos 32 y 33,
se refiere y se describe esta verdad, donde dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, es decir, Dios el Padre, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Estas escrituras declaran firmemente varias verdades, entre las cuales podemos nombrar la primera, que dice que quien envió a Juan a bautizar fue Dios el Padre. ¿Por qué fue Dios el Padre? Porque ya Jesús estaba en la tierra para el momento en que Juan es enviado a bautizar. Y además, él mismo le dice a Juan que iba a ver al Espíritu Santo descender sobre Jesús. Y aquí claramente podemos entender que es Dios el Padre, o que fue Dios el Padre que mandó a bautizar a Juan el Bautista, porque Jesús ya estaba en la tierra y el mismo Padre le dice: sobre quien veas descender al Espíritu Santo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces, si Dios nombra a Jesús y nombra al Espíritu Santo, quiere decir claramente de que fue Dios el Padre el que le envió a bautizar a Juan el Bautista. Como segunda verdad, leemos en los versículos 32 y 33 de este capítulo 1 que en los mismos se termina la interminable discusión teológica sobre cómo descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Si fue como paloma o no fue como paloma. Por supuesto que no fue como paloma, fue como espíritu. Y el único que lo vio descender como espíritu sobre Jesús fue Juan el Bautista. Y esto porque Dios le había dado la gran bendición de poder verlo tal cual como es. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús no era un hecho que el pueblo debía o tenía que ver, porque todos ellos estaban muertos espiritualmente, y los únicos capacitados para poder verlo eran tanto el Señor Jesucristo como el propio Juan el Bautista. Las escrituras que mencionan este acontecimiento son Mateo 3:16, Marcos 1:10, Lucas 3:22 y Juan 1:32, donde dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. Si se lee bien estos pasajes, en los mismos se utiliza la palabra como, y este como se usa de forma comparativa, no de forma literal para señalar algo literal, sino de forma comparativa para señalar que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como descienden las palomas, y no que descendió en forma de paloma. Todo lo que hemos tenido la oportunidad de ver una paloma, muchas palomas, por lo menos yo desde niño he tenido la oportunidad de ver muchas palomas porque viví en Caracas durante algunos años y allá me gustaba ir para la Plaza Bolívar, y la Plaza Bolívar se la mantenía full de palomas todo el tiempo. Y yo podía ver cómo se elevaban, cómo descendían, y por ello, y por supuesto, no solamente en esos tiempos, sino a lo largo de mi vida, que he visto cómo desciende una paloma, es que puedo entender lo que esta escritura está diciendo. No solamente por este término de cómo, que señala una forma comparativa de que el Espíritu de Santo descendió sobre Jesús de la manera como descienden las palomas a la tierra. Y pregunto, ¿en qué me fundamento? Me pregunto por supuesto yo mismo, ¿en qué me fundamento yo para afirmar tal cosa? Pues en la Biblia, por supuesto, porque es ella misma la que lo afirma de forma categórica. Es más, para interrelacionarnos con ella, preguntémosle a Juan el Bautista qué vio descender. Sí, preguntémosle, ¿qué fue lo que vio descender Juan el Bautista? ¿Si a una paloma o a un espíritu? Y para que el Juan el Bautista no pueda responder, tenemos que leer lo que él mismo declara en el verso 32. Y leemos. Dice: también dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu. Juan vio al Espíritu
no a una paloma, y vio que este espíritu descendía del cielo como una paloma. Y en el verso 33 dice, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el espíritu. Notan que le dijo que sobre quien veas descender el espíritu y no sobre quien veas descender la paloma. La escritura es clara en este sentido. Juan el Bautista dice en 2 oportunidades que vio descender al Espíritu Santo, no a una paloma. Pero también especifica y detalla que el Espíritu Santo lo vio descender como desciende una paloma. ¿Quieres saber cómo descendió el Espíritu Santo? Váyase a una plaza y vea cómo descienden las palomas. De esa misma forma descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Y además, en el versículo 32 dice claramente que vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús de la misma forma como descienden las palomas. ¿Pudieron entenderlo? Bien, continuemos. El segundo punto a señalar en este bautismo es que era un bautismo de arrepentimiento, no para la iglesia, sino para Israel. Y esto lo señalan las escrituras siguientes. Hechos capítulo 13 en el verso 24 que dice, antes de su venida, hablando de Cristo, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, porque ese bautismo era para Israel y no para nosotros. Marcos capítulo 1 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El bautismo de Juan consistía en una extensión de la misericordia de Dios para con el pueblo de Israel, ya que en la ley estaban tipificados todos los ritos por medio de los cuales el pueblo de Israel podía ser expiado, no redimido, sino expiado de sus pecados. Pero ahora resulta que aparece un hombre predicando una nueva forma de arrepentimiento por medio de un bautismo que no perdonaba pecados, sino que preparaba al pueblo para que tuviese una verdadera condición de arrepentimiento por medio de un nuevo método, como lo dice el texto de Hechos 13:24, el bautismo de arrepentimiento, y como lo testifica el mismo Juan diciendo en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, no para perdonar pecados. ¿Cuál era la finalidad de este bautismo? Pues el de preparar el corazón del pueblo para cuando apareciera el Señor Jesús en medio de ellos, quien les podría perdonar sus pecados no por medio de un bautismo, sino por medio de su amor y misericordia, como hemos leído a lo largo de los 4 evangelios, donde personas con enfermedades, personas endemoniadas, el Señor no practicaba ningún ritual, ni los bautizaba para perdonarles pecados, sino que les decía, vete y no peques más, porque ya estaban perdonados, porque Él en su amor y en su misericordia los perdonó, no por medio de un bautismo, sino por su amor, por su misericordia y por el arrepentimiento de esas personas. ¿Cuál era la finalidad de este bautismo? Pues el de preparar el corazón del pueblo para cuando apareciera el Señor en medio de ellos, quien les podría perdonar sus pecados no por medio de un bautismo, sino por medio de su amor y misericordia. Lucas capítulo 1 en el verso 17 dice, e irá delante de él, con respecto al Señor y a Juan el Bautista, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Estas son las características que están dentro del bautismo que predicó Juan el Bautista, un bautismo que le enseñaba al pueblo a tener un verdadero arrepentimiento y que los prepararía para cuando el Señor apareciera en medio de ellos, predicando el verdadero perdón por medio del verdadero arrepentimiento que debían haber tenido por medio del bautismo de Juan, por supuesto. Juan mismo
se aseguraba que todos los que viniesen a su bautismo mostraran frutos dignos del arrepentimiento que decían tener. Por ello es que en Mateo capítulo 3, en el verso 7 y 8, él dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista buscaba cumplir fielmente el ministerio que recibió de parte de Dios el Padre. Y de esta manera concluyo aquí la descripción, estas características acerca del bautismo de Juan. Viendo ya de esta manera dos tipos de bautismo para seguir a los otros tres, que son la base fundamental de la Iglesia de Jesucristo y que nosotros hemos aprendido, practicamos y enseñamos. Porque ese es el mandamiento de Dios para todo el que viene a su verdad. No solamente recibirla y guardarla para Él, sino enseñarla como columna y baluarte de la Iglesia de Jesucristo.